Buenos días, bienvenidos a esta penúltima sesión del tercer seminario interuniversitario de alta divulgación, dedicado este año a la violencia como instrumento de la acción política Castilla en el siglo XV. La ponencia de hoy estará presentada por el profesor Óscar López Gómez de la Universidad de Castilla-La Mancha y lleva por título Violencia colectiva en las ciudades castellanas, el empleo de las campanas y otras formas de gramática política. Óscar. Muy bien, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, José Antonio? Sí, 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 Vale, y se ve el PowerPoint bien, ¿verdad? también. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas y todos y muchas gracias por la asistencia a esta charla. Empiezo sin más. Hasta el siglo XIX, las campanas eran una herramienta básica de disciplinamiento social, por lo que las autoridades consideraban peligroso su uso con fines no reglamentarios. La población se subsumía en un paisaje sonoro pautado por los toques de campana que definían los periodos de trabajo y descanso y llamaban a las celebraciones, las asambleas, los actos de la justicia, las misas o la oración. El esquema acústico debía permanecer bajo dominio de los gobernantes, cuya labor pasaba por garantizar la convivencia. Sin embargo, como vamos a ver en esta charla, esto no siempre era fácil. El control de los tañidos y repiques suponía manifestar de facto la tutela simbólica del núcleo de población. En base a esta circunstancia, las convocatorias a través de los toques de campana tenían lugar a menudo en escenarios de lucha por imponer la voz de un grupo. Así lo evidencian dos ejemplos. Por una parte, en Italia, lo ocurrido en Florencia en 1378, en una urbe donde los artesanos textiles, los ciompi, no tenían una voz sónica campanil, patentizándose el silencio al que estaban sometidos en la esfera pública. Esto conllevó a los referidos chompi, los trabajadores de la lana, a iniciar un alzamiento en el que habría una especie de guerra sonora en la cual, tras hacerse con algunos campanarios, intentarían hacer valer su voz a través de los repiques y tañidos. En la Castilla bajo medieval, por su parte, esto también es fácilmente documentable, por ejemplo, en torno a 1470, cuando asimismo se daría una situación bastante particular en algunas ciudades debido a la lucha de facciones, que implicaría también distintos toques subversivos con fines políticos, como vamos a ver en esta charla. Lo primero que hay que analizar en este sentido sería cómo era el llamamiento a la acción colectiva en el paisaje sonoro de la comunidad social, ¿no? De la comunidad, sobre todo urbana, que es la que vamos a estudiar, que es la que vamos a ver aquí. Los especialistas en el estudio de las campanas suelen utilizar la expresión territorio campanil, para referirse a las respuestas emocionales que concitaban los sonidos de las campanas. Eran el instrumento de comunicación de masas más común en la Edad Media, si bien su aparatosidad sonora era más intensa en las ciudades donde había decenas de campanarios. El tiempo se dividía en bloques en función de los toques de las campanas, desde el amanecer al mediodía y desde este a la puesta de sol y la noche. Comúnmente eran los toques de las campanas del Ave María los que articulaban la jornada, dándose en tres fases: al amanecer, al mediodía y al anochecer. La nomenclatura para referir a estas campanadas en la Castilla de los siglos XIV y del siglo XV era diferente según la localidad. Aparte de que había muchos otros avisos que llegaban desde los campanarios, como por ejemplo avisos por tormentas, de becera, para sacar los ganados de las viviendas, por rogativas, por muertes, con tañidos diferentes si el finado era un hombre o una mujer, por misas, por celebraciones o por reunión de concejo o arrebato, es decir, por causas políticas, que es lo que vamos a poner el interés en esta charla. Aunque todos los usos de las campanas de algún modo estaban conectados, el que interesa aquí, como digo, es el del gobierno, el de la política, en definitiva el de la protección de los intereses comunitarios. Una campana política de la cual se pueden distinguir, digamos, dos modelos. Por un lado estaría la campana política que algunos investigadores alemanes denominan secundaria. Es una campana política que no repercutía de modo directo en toda la comunidad social. Serían los usuales toques de campana para reunir a un ayuntamiento,
dirigidos a un grupo de poder cuyo dominio era reafirmado precisamente por las campanas, que advertían que aunque no se convocase a todos los ciudadanos, iban a discutir asuntos que les afectaban en una reunión de los gobernantes. Las claves sónicas de esta campana política secundaria nos son bastantes desconocidos. En principio, la documentación habla de que este tipo de campanada se realizaba a voz de campana, a son de campana o a toque de campana, pero no se precisan habitualmente los sonidos. Solo en algunos casos se especifica que las asambleas de gobierno se realizaban tañéndolas, como por ejemplo en Segovia o en Consuegra, o repicándolas en las poblaciones de la cordillera Cantábrica, en el actual País Vasco o en las comarcas de Ávila y de Madrid. Otra campana política, otro modelo de campana política, que realmente es el que nos interesa aquí, sería la campana política que llamamos primaria. Sería la que se utilizaba para reunir a la población en su conjunto en asambleas cuyo fin, a priori, era la reproducción del sistema político y la defensa de la paz pública. Dentro de esta tipología de campana política primaria, podríamos diferenciar, a su vez, entre tres clases de convocatorias a través de este sistema de comunicación. En primer lugar, sin duda un tipo de convocatoria bastante frecuente, a pesar de su carácter hasta cierto punto extraordinario, sería aquella campana fruto de un procedimiento en manos de los gobernantes para, abro comillas, juntar al pueblo. El fin de este tipo de campana era reunir a la población para dar refrendo a actuaciones que precisaban de un aval masivo porque se referían a cuestiones de gran calado. Se trataría de asambleas extensas, más o menos nutridas según las circunstancias, que tenían lugar en iglesias, en portales, en plazas o incluso en cementerios. Un segundo tipo de campana política primaria sería lo que en Castilla se conocía como el apellido, un tipo de convocatoria a la que había que presentarse con armas, con caballos, si se tenía caballos, y con un equipo mínimo para sustentarse varios días, en los cuales, a las órdenes de quienes solicitaban el apellido, se podrían realizar acciones de justicia o incluso de guerra, como perseguir a malhechores, luchar en campo abierto, incluso atacar una fortaleza o defender una plaza. Este tipo de convocatoria a través del apellido se realizaba normalmente con un ruidoso repique, no con un tañido, aunque podía hacerse también utilizando cuernos, tambores, añafiles u otros instrumentos. El repiqueteo apresurado en este sentido era una especie de grito de guerra. La campana debía tocar de manera estridente, generándose un estruendo que desasosegase a la multitud a fin de movilizarla. En cada lugar, el punto de reunión de la ciudadanía con este sistema del apellido estaba fijado, pero la manera de advertir a los vecinos y moradores con los rebatos no seguía unos códigos de sonido específicos, sino que se trataba más bien de un estruendo desordenado, bastante reconocible en todos los sitios. Lo normal era que estuviese dictaminado que de ocurrir un hecho que requiriera una convocatoria masiva, se tocasen determinadas campanas, por lo general tenidas como las más relevantes. Por ejemplo, la campana de la catedral o la campana de una parroquia importante en la población. Una tercera campana política primaria, que es la que realmente nos interesa aquí, junto con las del concejo y las del apellido, una campana que entra de lleno en la gramática de la violencia colectiva, ¿no? Que al fin y al cabo es el título la cuestión a la que hace referencia el título de la charla, es la campana política primaria de la sublevación, ¿no? La tercera campana política junto con el concejo y el apellido. Este tipo de campana no conllevaría toques diferenciados desde un punto de vista sónico, sino el manejo de los anteriores, ¿no? De los toques a concejo o apellido, por personas no autorizadas y con fines subversivos. Esto no es óbice para que, en cualquier caso, en el fragor de una sublevación pudiese surgir una sonoridad insurreccional inédita, enriqueciéndose y complejizándose el lenguaje de las campanas, ¿no? El lenguaje campanil. A veces el propio inicio de una sublevación colectiva se precisaba mediante una serie de avisos muy concretos que llamaban a la acción colectiva. Por ejemplo, en época de Enrique IV, en Segovia, se concertó que un domingo, después de comer,
diesen 5 badajadas en la campana de San Pedro de los Priores para levantar al pueblo contra los conversos y a la misma hora se comenzase la pelea en 5 partes de la ciudad. La literatura también recoge algunos modos especiales de alzar a la ciudadanía en este sentido. Por ejemplo, en la crónica de Adramón, de inicio del siglo XVI, en un pasaje señala que debían darse 3 golpes a la campana mayor para que empezara la revuelta. En todo caso, no parece que los códigos sonoros de la sublevación en este sentido fueran habituales. Lo más común, según las fuentes que se nos han conservado, era que para alzar al pueblo se recurriese a toques arquetípicos y aprendidos a voz de concejo, si bien sin la licencia de las autoridades, o unos repicas arrebatos a modo de apellido, aunque igualmente sin autorización, que solían retumbar, hablo comillas, terriblemente, a fin de congregar a la población, en este caso con armas. La convocatoria a la ciudadanía en escenarios críticos por sujetos no autorizados, mediante campanas u otros procedimientos, denota la naturaleza performativa de ciertas formas de proceder capaces de empoderar a personas con frecuencia alejadas del gobierno, devolviéndoles de algún modo la soberanía. Los toques a arrebato, además, rompían el contexto, instaurando una coyuntura de emergencia que podía considerarse lícita si era reclamada por las autoridades o ilícita si no contaba con el aval de los jueces y las autoridades. Las fuentes, por esta razón, ¿no?, por el peligro de las campanas no autorizadas, suelen insistir en que las campanas en este sentido, sin autorización legal, podríamos decir, estaban prohibidas, eran ilegales y debían ser penalizadas, castigadas a través de sanciones que iban desde una simple multa hasta incluso la pena de muerte. Pues bien, centrémonos en el sonido de la rebelión, ese tercer tipo de campana política primaria al que hacíamos referencia. En el caso de la Castilla bajo medieval, sobre todo en el siglo XV y principios del XVI, que es donde vamos a poner más el foco de atención, los 2 periodos donde he podido documentar más toques subversivos de campanas son entre aproximadamente 1440 y 1475, más o menos, el periodo crítico del reinado de Juan II y la época de Enrique IV, y la rebelión de las comunidades entre 1520 y 1522, que es cuando acaban en 1522 la rebelión de las comunidades en Toledo. En ambos periodos, en virtud de las circunstancias, se documentan bastantes toques de campanas con fines subversivos, aunque se puede hacer una pequeña matización, una pequeña diferenciación entre cómo se utilizan estos toques subversivos de campana. En algunos casos son campanas que se tocan directamente para alzar al pueblo, para sublevarlo, y en otros casos son toques de campanas que se realizan una vez que el pueblo ya está sublevado, ya está movilizado, precisamente para mantener la movilización. En cuanto al primer toque de campanas, es decir, esas campanas que se utilizan para levantar a la población, se referiría al lenguaje campanil del alzamiento propiamente dicho, normalmente a través de un repique similar al apellido, que solía dar paso a un escenario de motín y de furia. Las fuentes lo describen como un momento de tensión e incertidumbre, con personas corriendo por las calles para tocar las campanas o una vez habían sonado. Por lo general, la llamada a la población solía producirse en entornos de protesta en los que las críticas caldeaban la opinión pública. Así ocurrió, por ejemplo, en 1328, en Soria, cuando el pueblo, abro comillas, se alzó a campana repicada, cierro comillas, y mató en la iglesia de San Francisco al merino mayor de Castilla. De igual modo, en 1442, en Bilbao, levantóse todo el concejo de Bilbao a campana repicada y atacó Baracaldo, un lugar con el que había un litigio. Por su parte, el lunes 27 de enero de 1449 en Toledo, bueno, está puesto en la pantalla, ¿verdad? Los del dicho común, con muy gran bullicio y escándalo, hicieron repicar una campana muy grande que estaba en la iglesia de Santa María de dicha ciudad, es decir, la catedral, y al repique de esta campana ayuntáronse casi todos y fueron a quemar la casa del dicho Alonso Cota, un mercader converso. Edes que fue quemada y metida a sacomano, fueron luego, así como estaban juntos, a tomar las puertas de la ciudad. Otro lenguaje campanil
subversivo que se documenta en algunos episodios tiene que ver no tanto con el alzamiento, ¿no? Con el alzamiento como tal, sino con el mantenimiento de la movilización de la población, ¿no? Son medidas que es un tipo de instrumento que se utiliza para mantener a la población movilizada, ¿no? Se trata de un código de sonido estratégico que podía oírse allí donde un grupo sedicioso se hacía con el gobierno o ostentaba la capacidad de proceder al margen del mismo. Su finalidad era exhibir el dominio sónico, es un término que me interesa subrayar, el dominio sónico, de los líderes insurreccionales, ¿no? Porque el dominio sónico de alguna forma expresaba su voz pública, ¿no? Su voz en la esfera pública. En virtud de ello, la documentación permite distinguir un uso subversivo de las campanas para mantener movilizada a la población, también con una ligera diferencia entre tres formas de proceder. Como ven, esto está muy estructurado y... un momentito. Esto está muy estructurado y se pueden hacer pues digamos, un esquema bastante fiable en este sentido. Aunque, bueno, siempre hay matices. Por una parte, podríamos hablar de convocatorias de coacción masiva. Es decir, una vez que el pueblo estaba movilizado contra un determinado sujeto o un determinado grupo, se podían tocar las campanas para que el pueblo fuera consciente de esa movilización, ¿no? Se trataba, en algunos casos, incluso de llamamientos a la ciudadanía que se acordaban en reuniones públicas, fueran o no con gobernantes, con el objetivo de presionar al grupo o individuo contra el cual existía esa movilización. Esta forma de proceder consistía en tocar las campanas de manera metódica para reunir a la población o amenazar con hacerlo hasta conseguir los objetivos. Otro tipo de convocatoria para mantener la movilización consistía en, muy interesante en este sentido, hacer llamamientos parroquiales con exclusión comunitaria. Es decir, consistía en hacer convocatorias de la población tocando las campanas de muchas parroquias, pero no de todas, con el fin de dejar claro quién estaba con la sublevación y quién no estaba con la sublevación. Semejante forma de proceder pretendía clarificar el rol de las comunidades de barrio dentro de la gran comunidad social de la ciudad, ¿no? o del lugar donde estuviera la movilización produciéndose, distinguiéndose entre los sectores a la cabeza de la movilización, los comprometidos con esta movilización y aquellos que estaban al margen, frente a quienes podían exhibirse actitudes neutrales u hostiles incluso. En este sentido, traigo a colación dos ejemplos. El caso de Florencia, que decía antes, de 1378, la revuelta de los Chompis inició en ese año tras un toque de campanas en la iglesia de Santa María del Carmine, a las que respondieron las campanas de San Frediano e inmediatamente las de otros 8 campanarios, los cuales, según Neal Stephen Atkinson, envolvieron la ciudad de un aterrador asedio acústico. Las campanas que llamaban a la rebelión, sin embargo, eran solo las de los campanarios de los artesanos que reclamaban intervenir en el gobierno, dejando a las otras parroquias al margen, ¿no? Bueno, pues semejante forma de proceder también se puede vislumbrar perfectamente en el caso de Toledo, que es un caso que conozco bastante bien, en los tumultos acaecidos en 1467, donde el llamamiento parroquial incluso estuvo más coreografiado que en Florencia. En este caso, en el caso toledano, el 21 de julio de aquel 1467, a primera hora de la tarde y tras haberse producido algunas reyertas, sonaron las campanas de todas las parroquias, excepto 3, estimadas de judeoconversos. La convocatoria a la insurrección se hizo desde más de 20 campanarios a la vez, reuniéndose centenares de personas en la plaza de la catedral e iniciándose una auténtica guerra en el núcleo urbano. Por último, las campanas también se podían utilizar directamente para articular una revuelta que ya estaba produciéndose. Se trataba de una manera de operar clásica de los grupos insurrectos una vez triunfaba un motín, aunque la situación fuera coyuntural y esporádica. Entre la incertidumbre y esta inestabilidad generada por los disturbios, consistía en proceder al margen de los regidores, desobedeciéndolos de manera abierta. Para ello, mediante toques de campanas cuya idiosincrasia nos es bastante desconocida, se realizaban juntas parroquiales más o menos periódicas e incluso semanales, donde se decidían todo tipo de cuestiones. Constantemente sonaban las campanas políticas con fines que no eran controlados por el gobierno institucional, digámoslo así.
Esta forma de proceder permitía que los diferentes barrios, las diferentes parroquias, pudieran autorreferenciarse en un escenario insurreccional, llegando a competir incluso por acaparar el protagonismo. Pues bien, en base a estas circunstancias, en base a esta gramática compleja de la violencia colectiva, un debate que todavía no se ha abierto en la historiografía española y que creo que merece la pena abrir, es si realmente cuando se tocaban las campanas, el objetivo era unir a la comunidad, como siempre se ha dicho habitualmente historiográficamente, en lo que respecta al caso del medievalismo español, o realmente en muchos casos los toques de campana tenían el fin de desunir, de romper la comunidad. Para entender esta cuestión hemos de partir de la idea de que realmente los toques de campana subversivos, como he dicho antes, estaban prohibidos. Es decir, en las ordenanzas de Castilla se recogía la 10ª disposición de las Cortes de Toledo de 1462, según la cual se decía que nadie debía tocar las campanas sin un mandato de 4 regidores y de la justicia, o al menos de 2 regidores si no se encontraban los 4, o al menos de la justicia si en el lugar no había regidores. Con esto lo que se pretendía era garantizar que la aceptación del toque de las campanas se realizaba por distintas personas y que no se hacía un uso partidista de las mismas por individuos concretos o por grupos específicos. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, la mayor parte de los toques de campana que yo he podido detectar en un sentido subversivo se realizaron por grupos que pretendían generar desorden y que no perseguían una movilización comunitaria a no ser a favor de sus intereses, claro. No tanto a los intereses del común, que es lo que habitualmente ha dicho la historiografía de nuestro país. Ya digo, por este motivo no es baladí la pregunta de acerca de a quién estaba convocándose en realidad cuando ciertos toques de campana se realizaban en contextos de tensión en los que eran comunes las pugnas entre bandos y parcialidades. En lo que respecta a las campanas de una parroquia, no se trataría a priori de un llamamiento a la comunidad en su conjunto, sino a los miembros de una parcialidad que controlaba un distrito o de la comunidad de esa parroquia que normalmente podía estar bajo el control de un linaje o de un personaje. Cuando yo hago esta pregunta, cuando tratamos esta pregunta, realmente estamos refiriéndonos a los toques de campanas que se realizaban desde las campanas principales, las campanas catedralicias, por ejemplo, ¿no? Cuyos llamamientos supuestamente sí eran masivos a todo el pueblo, ¿no? A todo el conjunto del pueblo. De hacerse con este control, con el control de estas campanas, un bando, una parcialidad, y darse un toque, un repique de campanas con ellas, ¿cómo reaccionaría la convocatoria del pueblo? Un pueblo que era conocedor de las tensiones, los éxitos, los fracasos de los grupos en liza que existían. Bueno, pues los escenarios de lucha podían hacer que el sonido de las campanas se viese más como una llamada a colaborar con un individuo, una facción, que como una solicitud de auxilio a la comunidad en su conjunto. La intrahistoria de los llamamientos a golpe de campana revela que tras ellos, a menudo, no había una simple liberación catártica, ¿no?, iniciadora de un éxtasis de intervención pública antes desactivada en la población común, sino que lo que se hallaba en juego era el poder y el control de la población y que por tal motivo los toques de campana escondían fines, algunos palmarios y otros subyacentes, como la atracción de la masa a la causa de los grupos políticos, la quiebra de las solidaridades verticales y horizontales o la mera coacción. Es decir, no se trataba tan solo de un llamamiento a la violencia física o violencia en el sentido de la coacción frente a unos gobernantes, ¿no?, por parte del pueblo, sino que había algo mucho más complejo, ¿no?, en este sentido. La población conocía esta realidad y esto hizo que no pocas personas quisieran evadirse de las congregaciones para evitar compromisos que pudieran traer problemas. En algunos casos, la no asistencia a las llamadas de las campanas no se hacía por evitar un compromiso, sino simple y llanamente
por miedo, por temor, porque acudir a la llamada de las campanas a la violencia colectiva podía ser realmente peligroso. El hecho de reunir a decenas, centenares, según algunas fuentes, miles, ¿no?, de personas. En algunos casos tengo documentadas reuniones de, según las fuentes, 2.000 personas con armas, podía ser realmente peligroso. El propio estruendo que se producía con el toque de las campanas, al movilizar a la población, era realmente intimidador. La literatura lo refleja muy bien cuando señala las circunstancias, las sensaciones, las emociones que se vivían en tales episodios cuando sonaban las campanas. Por ejemplo, en la ya citada Crónica de Adramón, se dice que, estando sus protagonistas comiendo, un día sintieron gran alboroto y gritos de gente y repiques de campana. Testigos de los tumultos que tuvieron lugar en los primeros compases de la rebelión comunera en Toledo, describían el panorama de manera bastante similar a esta crónica, ¿no? Según ellos, oyeron la grita de la gente, cómo ya se levantaba la dicha ciudad. Es decir, el levantamiento de la ciudad se escuchaba a través de los toques de campana y de los gritos que daba la gente en este sentido. Los gritos eran otra forma de gramática política de la subversión colectiva también. En la traducción y glosas de la Biblia de Alba, aproximadamente de en torno a 1422-1433, Mosé Arragel de Guadalfajara se hace eco de la angustia que muchas personas padecían en estas circunstancias, ¿no? Se acostumbra que cuando un recio e diviso repique a la campana se face, que se alteran, espantan toda la gente. Y después dícenle a aquellos para lo que son llamados, es decir, convocaban de forma masiva a la población y luego, una vez que ya se había acudido con armas, se les decía para qué, ¿no? El libro del conde Partinuplés, de mediados del siglo XVI, describe un alzamiento contra el rey de París que resulta paradigmático por el nerviosismo que refleja. Oyeron la campana repicar y el conde salió muy apriesa de la cama dando voces que le diesen sus armas. Cuando los de la ciudad sintieron que venía gente, mandaron repicar las campanas por segunda vez y dar grandes voces diciendo «a las armas». Y el rey, desde que esto oyó, levantóse muy despavorido por el ruido que habían, llamando a los pajes que le vistiesen y a los otros que le trusesen sus armas y caballo. La documentación de archivo también describe el desconcierto creado por el repique de las campanas y cómo, aunque se sabía que era obligatorio armarse y acudir a unos puntos de reunión concretos, muchos intentaban evitarlo, haciendo oídos sordos a las llamadas, bien por miedo, bien por evitar compromisos, mostrándose como si estuvieran confundidos y no supieran lo que había que hacer, ¿no? Así lo evidencia una protesta de los regidores de Toledo de en torno a 1470, en la que se dice que como quiera que había sido pregonado que cuando sonase la campana mayor de Santa María todos se armasen y se juntasen con los señores asistentes, que muchos no se habían querido armar. Antes andaban por las calles desarmados, y de ellos por los muros en sus casas, ¿no? Pues bien, concluyo con algunas ideas en función de lo señalado. La acumulación de las campanas en iglesias próximas hacía que, lejos de la imagen silenciosa que podría tenerse de la ciudad preindustrial, las poblaciones en el medievo normalmente fueran espacios ruidosos de los que hoy resulta difícil calibrar la frecuencia de las sonoridades, la intensidad de los volúmenes sonoros, la multiplicidad de los toques, retoques, volteos y doblas, ¿no?, de los repiques. En un entorno como el medieval, sin la contaminación acústica del presente, una persona que viviera 50 años podría haber escuchado las campanas más de 90.000 veces a lo largo de su vida. Tanto era así que, según Fray Vicente de Burgos, algunos enfermos de los oídos creían siempre oír campanas o bullicios y otros tumultos. Aunque las campanas y los pregones eran los elementos sonoros más representativos de la comunidad y su entorno, y con frecuencia se utilizaban a la vez, buscando construir un espacio comunicativo complejo, sobre todo eran las campanas las que cortaban la sonoridad del ambiente, escuchándose en un amplio rango espacial.
En función de esto, me gustaría subrayar, para acabar, 3 ideas, básicamente. La primera sería la disonancia que existe en la bibliografía campanológica especializada hoy en día, en el caso de España, entre sus temáticas preferentes y la ausencia de estudios sobre el lenguaje campanil de carácter político. Frente a ello, he intentado subrayar aquí el papel de las campanas en el dominio simbólico del espacio, en la tutela de la comunidad, en el control de la paz pública o en su quiebra, en definitiva en el ejercicio del poder y en el control de la violencia colectiva con determinados fines. Por estas razones, creo yo, el control de las campanas despertaba el interés de los caballeros, de oligarcas e incluso de líderes del común que tenían unos fines muy concretos. Las campanas eran, y esto quiero subrayarlo, una herramienta de dominación, y esto no puede ser obviado al estudiar sus usos. De hecho, la insistencia en esta perspectiva, de algún modo, rompe con la idea de que las campanas servían para crear comunidad, ¿no? Esta es una expresión bastante hecha. Sin campana no hay comunidad. Es una expresión que se utiliza mucho en alemán, por ejemplo. Porque denota lo contrario, que en ocasiones eran instrumentos para dividir a la población y segmentarla entre los comprometidos con una causa y los otros. Sin duda, las campanas tenían una función básica de construcción de los sentimientos comunitarios, pero albergaban un carácter diferente cuando convertían en enemigos a aquellos contra quienes se hacían sonar. Se tratase de personas de facciones opuestas, vagabundos, rufianes, judíos, conversos. A través de ellas, a través de las campanas, se definía simbólica y públicamente a los contrarios. Una idea, creo yo, fundamental para entender su significado en la forma de actuar de la justicia, de las autoridades, pero también de determinados grupos que actuaban en acciones de carácter colectivas, de carácter colectivo, incluso en cualquier tipo de acción popular donde las campanas se tocasen o se repicasen, para ser exacto.